Si pensamos por un momento en cómo nos enseñaban a dibujar mapas en la escuela, Ujú. te daban una hoja de papel, trazabas unas líneas negras así súper firmes y coloreabas el interior, ¿no? Claro, con mucho cuidado de no salirte de la raya. Exacto. Y al terminar, señalabas esa mancha de color y decías con toda seguridad, o sea, este es el país, aquí empieza y allá termina. Es que nos enseñan que la identidad nacional es algo estático. Ajá, algo completamente binario. O estás parado adentro de la línea o estás afuera. No hay puntos intermedios. No los hay. Y bueno, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, siendo 3 de abril de 2026. Hoy vamos a tomar esa idea tradicional del mapa y, francamente, la vamos a desarmar por completo. Me encanta, estoy listo para eso. Nuestro objetivo en este análisis es ver qué sucede cuando una nación entera decide que no se va a quedar quieta dentro de esas fronteras imaginarias. Ujú. Para esto, nos vamos a sumergir en el caso de la diáspora puertorriqueña y su relación histórica con la ciudad de Nueva York. Que es un caso fascinante. Totalmente. Tenemos una colección de textos buenísimas sobre la mesa. Desde el guión de una película clásica, ensayos literarios, hasta estudios sociológicos bastante densos. Y vamos a explorar cómo esta comunidad enfrenta un choque brutal al intentar integrarse, ¿verdad? Sí, y cómo la identidad se niega a desaparecer. Todo esto nos da pistas para entender los movimientos migratorios de todo el Caribe en realidad. Antes de que nos metamos de lleno en los textos, creo que vale la pena hacer una pequeña pausa. Claro, dime. Las fuentes que estamos manejando hoy entran en terrenos políticos que son bastante complejos. Sí, hay que aclararlo. Los autores debaten sobre el estatus territorial de Puerto Rico, critican abiertamente políticas urbanas del neoliberalismo y utilizan marcos teóricos que hablan de colonialismo. Ujú. Y solo para que quede claro para quienes nos escuchan, nosotros no estamos aquí para tomar partido en esos debates políticos. Exactamente. Ni para decir quién tiene la razón o quién está equivocado. Nuestro trabajo es, digamos, actuar como guías. Vamos a desmenuzar las ideas de los autores para que nuestra audiencia pueda ver cómo funcionan estos sistemas a nivel global de manera neutral. Totalmente de acuerdo. Bien, entonces entremos en materia. Si queremos entender cómo una cultura logra sobrevivir a miles de kilómetros de su origen, Tenemos que mirar el primer paso. entre nuestras fuentes está el guión de La guagua aérea. ¡Ah, qué buena película! Es fabulosa. Retrata un vuelo en diciembre de 1960 y hay una escena que me llamó muchísimo la atención por el contraste. La del pasajero nuevo, ¿no? Esa misma. Tienes a este pasajero que va hacia Nueva York por primera vez, lleno de ilusiones, hablando del famoso sueño americano. Ajá. Se imagina paseando por avenidas súper elegantes y patinando en el hielo del Rockefeller Center. La clásica imagen de tarjeta postal de Nueva York. Sí, la que nos venden en el cine. Pero la respuesta que recibe en pleno vuelo, wow, te aterriza de golpe. Es brutal, porque otro pasajero, que ya lleva años viviendo el día a día en la ciudad, le corta la ilusión enseguida. Le dice la verdad. Exacto, le cuenta en qué consiste realmente su maravilla neoyorquina, que es pasar 3 años metido en una fábrica, enfrentando un frío que te cala los huesos. Y destrozándose las uñas arrancando etiquetas de botellas de vidrio. ¿Sí? Y ese diálogo, aunque sea ficción, condensa perfectamente el verdadero desafío económico y social que enfrentaban al llegar. Y aquí es donde el material nos da una lente sociológica interesante. El investigador Ramón Grosfogues analiza esto desde la geopolítica, ¿verdad? Sí, de la migración caribeña. Y él utiliza un término clave que es el de migrantes coloniales. A ver, ayúdame a entender esto, porque a simple vista a mí me parece una contradicción. ¿Por qué lo dices? Porque un puertorriqueño que viaja a Nueva York tiene la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Claro, legalmente lo es. O sea, legalmente no es un extranjero cruzando una frontera internacional indocumentado. Uno pensaría que llegar con ese pasaporte azul te garantiza una integración económica fluida. O al menos diferente. Exacto, al menos diferente. Pero según Grosfogues, ese pasaporte no los protege de terminar arrancando etiquetas de botellas, porque el mercado laboral los absorbe en la posición más baja posible. Pues lo que pasa ahí es que Grosfogues nos pide que no miremos solo el documento legal, Ujú. sino la posición histórica del territorio de donde vienen.
Él compara a los puertorriqueños con, por ejemplo, los antillanos franceses que migran a París. O los holandeses que van a Ámsterdam. Exactamente. En todos esos casos, son ciudadanos formales de la metrópolis, pero provienen de territorios que han estado subordinados históricamente. Ya veo. Entonces, cuando llegan a la ciudad, el mercado laboral no los recibe como ciudadanos plenos. Los absorbe basándose en una estructura de desigualdad que ya existía, O sea, son racializados casi de inmediato. casi desde que se bajan del avión. Es como si la ciudadanía fuera, no sé, un espejismo legal. Un espejismo, sí. En el papel dice, tienes todos los derechos, pero cuando vas a buscar un apartamento o un trabajo, la estructura socioeconómica te lee automáticamente como un otro. Un extranjero. Sí, un extranjero al que se le pueden aplicar estereotipos horribles, ya sea de criminalidad o de que son perezosos. Precisamente. Y Grossfogel hace un contraste súper revelador con migrantes de repúblicas que ya son independientes. Ah, el ejemplo de lo que pasa dentro de Puerto Rico. Sí, las fuentes nos ofrecen este ejemplo interesantísimo para ilustrar cómo el estatus de tu lugar de origen dicta cómo te reciben. A ver, cuéntame más de eso. Si analizamos cómo se percibe a los inmigrantes dentro de la propia isla, hay diferencias abismales. Históricamente, la ola migratoria de cubanos fue asociada casi automáticamente con élites adineradas. Claro, con profesionales, de piel blanca. Ajá, y su integración económica fue muy distinta. Pero si miramos a los migrantes dominicanos que llegan a Puerto Rico, la historia cambia por completo, ¿no? Totalmente. Las fuentes apuntan a que enfrentan un estigma fuertísimo. Se les asocia rápidamente con la pobreza. Y sufren una racialización muy dura. Sí, siendo categorizados constantemente como personas negras o mulatas en un sentido peyorativo. Y lo irónico, o bueno, lo trágico de todo esto, es que esa marginación que sufre la comunidad dominicana en Puerto Rico opera con la misma mecánica de prejuicios. Que sufren los boricuas en Nueva York. Exacto, cuando aterrizan allá. El sistema de categorización es idéntico. Simplemente cambian los actores. Wow. Y cuando una comunidad entera es empujada hacia los márgenes de la economía, su única opción de supervivencia es agruparse. Crear sus propios territorios. Exacto. Crear sus propios espacios dentro de la ciudad. Y eso nos conecta directamente con el segundo gran conflicto que documentan los textos. La batalla física por el espacio urbano. Así es. En lugares tan emblemáticos como East Harlem, o como todos lo conocen, el barrio. Y aquí es donde la cosa se pone tensa en la era moderna. Porque estuve leyendo las notas sobre el trabajo de Arlene Dávila, específicamente su libro Barrio Dreams. Un texto fundamental. Sí, ella documenta cómo estos vecindarios, que fueron construidos a pulso por la clase trabajadora, bajo condiciones súper adversas, de pronto empiezan a verse amenazados por lo que ella llama la ciudad neoliberal. Y por neoliberalismo en este contexto urbano, ella se refiere a las políticas municipales que priorizan el desarrollo inmobiliario salvaje, El consumo de lujo, la privatización. por encima del bienestar de los residentes originales, ¿sí? Y ella hace una disección brillante de cómo opera el mercado de bienes raíces ahí. Observa que los desarrolladores urbanos empiezan a utilizar la palabra latinidad como una herramienta de marketing. Sí, y hay que tener mucho cuidado con cómo se usa ese término hoy en día. Pero, a ver, espera un momento. Me pongo en el lugar del abogado del diablo. A ver, Si un desarrollador inmobiliario decide promover un vecindario celebrando que es latino, resaltando sus restaurantes, apoyando que haya murales coloridos, poniendo música de salsa en los anuncios comerciales. ¿no es eso una victoria? O sea, ¿no significa que finalmente la cultura está siendo aceptada y valorada por la ciudad? Pues, podría parecerlo en la superficie. Es una trampa visual muy atractiva. ¿Por qué una trampa? Porque Dávila argumenta que el mercado inmobiliario empaqueta y vende una cultura que ha sido previamente higienizada. Higienizada. ¿Qué palabra tan fuerte? Es que toman la estética, el folclore, los sabores atractivos de lo latino, pero eliminan por completo la memoria histórica. Ah, y las luchas políticas que dieron origen a esa cultura. Exactamente. Crean un producto comercializable para atraer a nuevos residentes de mayor poder adquisitivo. Ya veo. Y bajo ese paraguas genérico de lo latino, que suena muy bonito en un folleto de ventas, se terminan diluyendo las necesidades críticas de la gente. De los puertorriqueños, dominicanos, mexicanos. Sí, la clase trabajadora que está peleando para que no los desalojen de sus casas por el aumento absurdo de los alquileres. Entiendo perfecto. Básicamente el mensaje es,
Me encanta el sabor de tu comida y el ritmo de tu música, pero no quiero lidiar con tu demanda por viviendas asequibles. Ni con tus problemas laborales, claro. Es como, celebramos la creación cultural, pero desplazamos sin piedad a los creadores de esa misma cultura. Es la gentrificación en su máxima expresión. Es una asimilación forzada a través de la economía comercial. ¡Qué fuerte! Pero frente a esta presión constante que intenta borrarlos del mapa urbano, la resistencia de la comunidad es fascinante en los textos. Muy ingeniosa, además. Sí, porque no solo resisten marchando o votando, sino que alteran físicamente el paisaje de la ciudad para reclamar su presencia. Las famosas casitas. Las casitas. Eso me voló la cabeza de verdad. Es que es una imagen súper potente. Imagínate, para quienes nos escuchan, caminar por el sur del Bronx o por el Lower East Side de Manhattan en los años 80 o 90. Estás rodeado de edificios, de ladrillo, concreto por todas partes, ruido de sirenas, Y de repente, en medio de un lote que la ciudad había dejado abandonado, lleno de escombros, te encuentras con una pequeña casa de madera, levantada sobre bloques, pintada de colores vivos, con un balcón frontal. con un pequeño huerto al lado, a veces hasta con gallinas. Gallinas de Nueva York. Es una réplica exacta de la vivienda tradicional rural de la isla. Es un contraste visual y sensorial enorme para una metrópolis. Totalmente. Y es que construir una casita en medio de Nueva York no es solo un pasatiempo de jardinería comunitaria. No, tiene un peso mucho mayor. Es un acto de anclar la memoria histórica directamente en el cemento. Es decirle a la ciudad, si no nos das un espacio para existir bajo tus reglas, nosotros vamos a construir físicamente un pedazo de nuestro origen aquí mismo. Pero a pesar de estos anclajes tan maravillosos, la realidad de los altos costos y la presión inmobiliaria, sumado a la cercanía con la isla, hace que esta migración funcione diferente a otras, ¿no? Sí, muy diferente. Porque en el pasado, los migrantes europeos que llegaban a Nueva York se asentaban, cortaban lazos diarios con su país y poco a poco se asimilaban. Ujú. Pero aquí, los autores notan un patrón de movilidad perpetua, un flujo que nunca se detiene. Y eso nos lleva al concepto central del antropólogo Jorge Duañi. Ah, la nación en vaivén. Exacto. Él describe a esta comunidad como una nación en vaivén. Es una idea teórica muy poderosa. El vaivén es ese movimiento pendular constante. Sí, las personas, sus aspiraciones económicas, sus problemas, sus identidades, todo va y viene incesantemente entre la isla de Puerto Rico y el continente. Y si buscamos la imagen literaria perfecta de este fenómeno, tenemos que volver a la metáfora del escritor Luis Rafael Sánchez. La que le da título a la película que mencionamos al principio. Sí, la guagua aérea. Ese término me parece simplemente brillante. Es genial. Porque una guagua, en el Caribe, es un autobús de transporte público urbano. Y Sánchez usa esta metáfora para referirse a los vuelos nocturnos comerciales que conectaban San Juan con Nueva York. Vuelos supereconómicos. Sí, la gente los llamaba el kikiriki, porque salían o llegaban de madrugada. ¿Y sabes qué es lo interesante de llamarle guagua a un avión de pasajeros? ¿Qué? Que le quita todo el drama y la formalidad a la migración. Claro, ya no es una despedida trágica en un puerto de barcos donde lloras porque no sabes si volverás a ver a tu familia. Exacto. Subirse a un avión es como, pues, tomar el autobús para cruzar la ciudad. Solo que en este caso, la calle que cruzas es el Océano Atlántico. Es, como dicen coloquialmente, simplemente brincar el charco. Y las consecuencias de ese cambio de perspectiva son profundísimas para la teoría social. Desestabiliza todo lo que creíamos saber sobre lo que es una nación. Totalmente. Si aplicas esta idea, ser puertorriqueño ya no está atado a residir físicamente en el territorio delimitado de la isla. Estamos hablando de una nación translocal. Una que no requiere de un Estado soberano tradicional ni de fronteras estrictas de mapa para existir. Se sostiene por una conciencia compartida. Volviendo al guión de la película por un momento, hay una escena donde a un personaje le preguntan de qué pueblo es. Ah, esa escena es oro. Y él contesta con total naturalidad que es del pueblo de New York, Puerto Rico. Esa frase lo resume todo. Yo me lo imagino como si la nación fuera una casa gigantesca. Tienes la sala de estar principal ubicada en San Juan y la habitación donde duermes y trabajas está en el Bronx. Me gusta esa analogía.
Y el pasillo que conecta esas dos habitaciones no es de madera, es el pasillo alfombrado de la cabina de un avión a 30.000 pies de altura. No estás abandonando tu país, simplemente estás caminando hacia otra parte de tu misma casa. Exactamente. Y ojo, esta expansión del espacio nacional tiene efectos políticos muy reales. No es solo poético. Como que, por ejemplo, Uno de los ejemplos más claros que citan las fuentes son las protestas de Vieques a principios de los años 2000. cierto, movimiento masivo de desobediencia civil para sacarlos de ahí. Así es. Y lo fascinante, y lo que apoya esta teoría de la nación en vaivén, es que no fue un movimiento limitado a los residentes locales. Hubo una movilización gigantesca en el continente. Hubo recolección de fondos, cabildeo y un activismo político fortísimo liderado por la diáspora desde Nueva York, Chicago y Florida. Eso demuestra, empíricamente, que la distancia geográfica no diluyó el sentido de responsabilidad ni la pertenencia a la nación. Ni un poco. Ahora, esto me plantea una duda existencial bastante grande, y quiero ver qué dicen los textos. A ver, dime. Si el territorio sísmico es tan fluido, si te pasas la vida montado en la guagua aérea y encima los barrios que construyes en la ciudad están siendo desmantelados por la gentrificación, Ajá. ¿dónde se guarda realmente la identidad? O sea, si no tienes un mapa fijo que te proteja de todo esto, ¿cuál es tu fortaleza? Es la gran pregunta. Y según los textos que estamos analizando, la respuesta está en el terreno inmaterial. El idioma y el arte. Exactamente. Y aquí hay una pelea intelectual interesantísima en las fuentes. Uy, sí. El debate sobre el idioma es quizá uno de los más tensos en toda esta historia. Muy tenso. Porque la visión nacionalista tradicional, la que se enseña a menudo desde las instituciones de la isla, siempre ha defendido que el idioma español, así puro e intacto, es la prueba de fuego de la identidad. Si pierdes el español, pierdes tu esencia. Esa es la premisa. Particularmente del Spanglish en Nueva York, fue visto por muchos académicos como una tragedia. O como un síntoma de asimilación total al sistema estadounidense. Sí, las fuentes documentan actitudes súper críticas desde la isla hacia la diáspora. Por ejemplo, mencionan el cuento Pollito Chicken. De la escritora Ana Lidia Vega. Sí, es una sátira literaria bastante mordaz sobre una puertorriqueña que vive en Nueva York que mezcla el inglés y el español constantemente. Y el texto la retrata casi como una caricatura, ¿no? Totalmente, insinuando que sufre de una especie de esquizofrenia cultural por no hablar puramente ninguno de los dos idiomas. Pero la respuesta de los escritores y artistas de la diáspora no se hizo esperar. El movimiento conocido como los Nuyoricans. Exacto. Gente como la autora Nicolasa Moore. Su respuesta fue contundente. Ellos rechazaron de plano la idea de que mezclar idiomas fuera una deficiencia. Al contrario. Al contrario, argumentaron que alternar entre inglés y español, el code switching, es la textura más auténtica de su realidad transnacional. Estar ahorcajadas entre dos mundos lingüísticos es exactamente lo que define su experiencia de vida diaria en la ciudad. Nos muestran que la exclusividad del idioma español ya no es un requisito indispensable para que la cultura sobreviva. Y honestamente, aquí yo me pongo del lado de los Nuyorkens. Me parece injusto y hasta elitista exigirle pureza lingüística a una comunidad que está lidiando con la brutalidad de la integración económica. En una metrópolis que te exige el inglés para sobrevivir. Exacto. Si entendemos que la cultura es un organismo vivo que muta para no morir, pues para mí el Spanglish no es una derrota frente al inglés. ¿Cómo lo ves tú? Es un acto de genialidad táctica. Es usar las herramientas del sistema que intenta asimilarte y doblarlas para crear un código propio que solo tu comunidad entiende. Es una forma de adueñarse de ambos mundos en lugar de ser aplastado por ellos. Totalmente. Esa es una perspectiva muy acertada sociológicamente. El Spanglish disuelve esa frontera rígida entre el nosotros y el ellos. Y esa creatividad para sobrevivir no se limita solo a las palabras, permea toda la vida cotidiana. Los detalles que aparecen en la literatura y el cine sobre esto son maravillosos. En la guagua aérea, por ejemplo, ves a pasajeros intentando llevar jueyes, Cangrejos vivos. cangrejos vivos en cajas de cartón durante el vuelo. O soñando con comer arroz con gandules cocinado a la leña mientras están sentados en una cabina presurizada. Los cangrejos en el avión. Esa imagen es poesía pura. Es el choque entre lo rural, lo orgánico y la máquina fría del transporte masivo. Y claro, el arte mayor que nace de este choque cultural es la música. Obviamente.
Uno de los pasajeros del vuelo dice que preferiría ir escuchando los ritmos de Rafael Cortijo en lugar de los motores del avión. Y esto nos recuerda que un fenómeno global como la salsa no nació estáticamente en una isla. La salsa es hija directa de este tránsito, Se cocinó en el famoso circuito del cuchifrito. tocando en clubes del barrio en Nueva York una semana y en San Juan a la semana siguiente. Y la cultura material también viaja y se transforma. Piensa en el sombrero de pava. Que es el símbolo rural por excelencia del jíbaro, del trabajador agrícola tradicional. ¿Sí? Ese sombrero viaja en la guagua aérea y adquiere un significado completamente nuevo. De repente lo ves adornando las cabezas de los jóvenes en festivales de verano en pleno Central Park, O en eventos escolares en Brooklyn. y todos estos elementos culturales, operando juntos, desmienten por completo esa narrativa pesimista de los años 90. La que predecía que la identidad boricua en Nueva York iba a menguar hasta desaparecer por la asimilación. Exacto, la identidad no solo resiste, se reinventa con una fuerza tremenda. Entonces vamos a alejar un poco la cámara y mirar todo lo que hemos recorrido hoy en esta inmersión. A ver, hagamos el resumen. Empezamos con la ilusión de llegar a patinar al Rockefeller Center y chocamos de frente contra la realidad de un mercado laboral que te ve como un migrante colonial. Ujú. Vimos cómo, frente a desarrolladores urbanos que querían empacar su cultura como un producto y sacarlos de sus casas, respondieron sembrando casitas de madera en medio del asfalto. Un acto de pura resistencia. Vimos que en lugar de quedarse quietos, convirtieron un avión comercial en el pasillo de su propia casa. La guagua aérea. Y en lugar de rendirse ante la hegemonía del inglés o las exigencias de pureza del español, inventaron un idioma nuevo y crearon la salsa en el proceso. Han forjado una nación translocal en todo el sentido de la palabra. Y yo estoy segura de que el mayor logro de esta nación en vaivén es haber demostrado que se puede mantener un tejido social y cultural increíblemente denso sin necesidad de tener las riendas de un Estado soberano. Y sin la necesidad de aislarse lingüísticamente, han logrado separar la idea de nacionalidad de la idea de ciudadanía territorial. Y eso, inevitablemente, nos obliga a volver a ese mapa del principio. Aquel mapa escolar con líneas negras rígidas ya no sirve para entender el mundo. Quedó obsoleto. Y quiero dejar a quienes nos escuchan con esta provocación, para que le den vueltas en la cabeza esta semana. Adelante. Si una comunidad ha sido capaz de mantener un sentido de pueblo tan indomable, flotando entre el Caribe y los rascacielos de Nueva York, desafiando fronteras físicas y lingüísticas, Ujú. ¿no estaremos viendo en ellos el prototipo de la identidad humana del futuro? Es una excelente interrogante. Porque si pensamos hacia adelante, en un mundo donde el cambio climático, las crisis económicas y los conflictos políticos van a hacer que el desplazamiento continuo sea la regla y no la excepción, La nación en vaivén tal vez sea el único mapa que realmente necesitaremos aprender a leer. estudiar este caso no es solo mirar al pasado de la migración caribeña. Es observar las herramientas de supervivencia que la humanidad entera va a necesitar cuando los mapas tradicionales dejen de coincidir con la realidad de los territorios, Una realidad que definitivamente no cabe en un polígono dibujado en un papel. sino que viaja de madrugada, mezcla palabras para sobrevivir y es capaz de sembrar un pedacito de trópico en el concreto congelado de la ciudad. Ha sido un análisis fascinante. Gracias a ti y gracias a todos por acompañarnos en este recorrido a fondo. Mantengan esa curiosidad siempre despierta y nos escuchamos en nuestra próxima exploración.